Nanay, yo no sé nada de eso. No, Moni siempre está perdida. Cuando me ve me dice que hoy juega Junior, ¿verdad? Sí, hoy juega Yo Junior. sé que juega Junior cuando veo a Cory. Cuando me ve, si no, ni se da cuenta que juega Junior. Estoy aquí porque Dios tiene un propósito y el propósito es que yo a través de mi testimonio, que es lo que hago también, a través de mi testimonio pueda inspirar a otros que con menos o más recursos no han podido lograr o no han podido cumplir sueños. Y empezaba a ver fútbol y entonces las finales. Tu papá no te decía nada. ¿Tú qué haces viendo eso? ¿Qué haces Moni, jugando con mi eso? papá cuando yo tenía 6 meses de nacida me abandonó. Wow. Me dijo, nací en Fonseca, La Guajira, mi familia vive en Barrancas, donde es Luis Díaz, De Luisito Díaz. vecino de nuestra familia. Es primo. Y La Guajira es un departamento machista. No necesitamos ser comprendidas, ni necesitamos que entiendas qué pensamos o cómo nos sentimos, porque todo es entre nosotras. ¿Quieres descubrirlo? Buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio más aquí entre nosotras, aquí en Tu Oro Podcast, tu podcast de confianza para chicas y para los chicos chismosos también que, bueno, se atreven a ver un programa completo, a veces dándole palo, a veces dándoles el lado y otras veces pues ignorándolo. Mentira. Este episodio de hoy está espectacular porque tengo una invitada maravillosa, una chica que quiero mucho, adoro mucho, aunque ella diga que no, yo la quiero, la adoro con toda mi alma y con todo mi corazón. Plata no tengo. No, ya lo empiezan a elogiar así. Pero mírale la pinta, ¿cómo no quererla? Mírala, tiene pinta de mujer pudiente, de mujer empoderada. Tiene una bastante voz plancha que me tiré No, anoche. no digas eso. No pude ir a la peluquería, me tocó plancharme el pelo. No, mentira. Te ves estoy- divina, te ves divina. Gracias, mi amor. Quiero que recibamos a mi querida Cory Ureche, yo le digo Toxicori, porque es tóxica conmigo, pero es... Y con todos. Hola, Moni, estoy feliz de estar en un espacio como este, sobre todo cuando nos tenemos que reunir amigas. Sí. Amigas que nos conocemos, que nos respetamos, que nos admiramos. Y precisamente para eso son estos espacios, para poder compartir, interactuar y conocernos un poquito más. Donde ustedes la ven ahí, toda querida, toda linda, la tuve que corretear. Ven, 3 meses mire, no para me este haga episodio. no me haga contar la verdadera historia, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Cory, abogada, Sí, señora. periodista deportiva, Sí. ¿qué más? No, hombre, yo creo que la vida, a mí la vida no me alcanzó para estudiar 2 vainas o para hacer 3 vainas al tiempo, pero Cory es mamá, Sí. es abogada, es Sí. periodista deportiva, trabaja en televisión, trabaja en emisora Atlántico. ¿Cómo Sí. te rinde el tiempo, mujer? Uy, duro, ¿verdad? ¿Y qué más ¿Cierto? haces? O sea, ¿qué más haces? Bueno, respiro a veces. No, siempre respiro. Yo creo que la misma vida me fue exigiendo estudiar tanto. Y además de estudiar, pienso que la vida a medida que va evolucionando te va mostrando otras cosas. Pero hay algo que debo confesar aquí A ver, y es que yo siempre quise ser periodista. siempre. O sea, yo no recuerdo una etapa de mi vida en la que yo no haya deseado con todo mi corazón ser periodista. Lo que ocurrió es que cuando eso iba a estaba preguntar. pelada, yo no era tan simpática y producida como ustedes me están viendo. Y mi mamá me decía que yo era fea. ¿En serio? Sí. No me afecta, es algo que ya superé y no voy a darle palo a mi mamá por No, eso. porque, obvio. o sea, mi mamá, de pronto en el desconocimiento que tenían los papás de antes, me decía, mira, o sea, no eres tan linda como las presentadoras. No, pero te digo algo, en parte a nosotros nuestros papás nos montan en una nube y no importa que tú seas el hombre más desaliñado, más llevado, más feo del mundo, tu mamá siempre te va a ver linda, Es siempre cierto. te va a ver lindo y demás. No era mi caso, Pero me parece, me parece bacano en cierto lado que sean sinceros con uno y digan, amor, mira, ve, no te Ustedes hagas son tantas bonitas. ilusiones, no es que registres tan bien, pero, o sea, me imagino que en algún momento te tuvo que... No es que te golpea no porque me haya dicho fea, porque siempre supe que era fea. Que no eres fea. No, pero es que hay que aclararlo porque la gente piensa que a mí eso me afecta.
O sea, a mí no me afecta lo que las otras personas piensen sobre Pero tú eres cómo soy. fea. Moni, si a ti te gusta cómo soy, bacanísimo. Pero si alguien piensa que yo soy fea, yo no me voy a molestar, ni va a ser mi enemigo porque ella piense que yo soy fea. O sea, la belleza física para mí dejó de ser importante y trascendental. Empecé a trabajar, por eso creo que estudio tanto, Ajá. porque empecé a trabajar en cosas que no son pasajeras. Porque yo era fea, cuando estaba chiquita sufría de acné, tenía el cabello horrible, descuidado, yo siempre he sido súper flaca y alta, no soy como las mujeres promedio que son así como Mira, esta es Moni. la lactancia, por Dios. Esto es lactancia. Yo siempre he sido, como dice, mi mamá sí me hacía bullying. Mi mamá ¿Sí? me decía que yo era una mujer sintética. O sea, sintética. Ah, ok. Sintética. Bueno, éramos sintéticas. Pero esto es pura lactancia. O sea, no crean que yo soy buchona, no. Esto es pura Así que lactancia. Ajá. eso no afectó mis sueños, ni tampoco afectó mi manera de percibir la vida, y tampoco juzgué nunca a mi mamá por decirme eso. Pienso también que era parte de ella aterrizarme y decirme, hey, pilas. O sea, bacanísimo que quieras ser periodista, pero chévere que te puedas dedicar a hacer otras cosas que te puedan rendir mucho más, porque las condiciones socioeconómicas en las que crecí no eran las mejores. Ok. Entonces siempre los papás desean que uno económicamente pueda superar la generación de ellos. Eso es totalmente cierto. Así es. Y vienes de una familia de abogados, tu papá es abogado, tu mamá, ¿de dónde salió esa parte del derecho? Me va a matar mi marido. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amor, no, pero no estás viendo esto. Ajá. Bueno, yo primero estudié negocios internacionales. Quería estudiar comunicación social, pero no tenía plata. Ok, nos pasa a todas. Sí. Entonces yo decía, no, ir a pedir créditos, un préstamo. Yo siempre he sido una niña independiente. Yo trabajo desde los 16 años y medio, desde el colegio. Wow. Sí, entonces desde ese momento yo empecé a proyectar mi vida y dije, hay que estudiar algo, porque ya talentosa sentía que era. Ya hablaba bien, ya me movía, yo era amiga de mis profesores. O sea, yo sentía que mi vida laboral iba a ser muy fácil por la capacidad que tengo para comunicarme. Entonces, se va a dar. O sea, también era una vieja creyente. Yo decía, en cualquier momento Lo se va a dar. manifestabas. Sí, y se va a dar, Moni, porque lo que Dios tiene para ti, aunque te quites. Es verdad. Entonces yo decía, voy a estudiar lo que sea. Porque también debes tener un respaldo académico. Tú debes decir, bueno, es periodista deportiva, pero ¿qué estudiaste? Negocios internacionales y comercio exterior en la Universidad Distrital. De allí no ejercí ni un solo día de mi vida, perdón. Pero sí te graduaste. Claro, pero no Cállate, ejercí, o sea, ni un solo segundo de mi vida. O sea, hasta las prácticas laborales las hice aquí. ¿En serio? O sea, yo no ejercí ni un solo día de mi vida. Espérate. Esa Entonces, carrera yo siento que, bueno, aunque la estudié becada por promedio, siempre he sido muy ñoña y muy estudiosa. se nota. Ah. Moni, ¿qué es lo que pasa? ¿Viste? Es que eso es lo malo de hablar con los amigos. Ajá. Entonces yo decía, bueno, me pongo a estudiar negocios, terminé negocios y luego la Universidad del Norte un día cualquiera publica que está haciendo un diplomado en periodismo deportivo y yo, epa, no estoy haciendo nada, vamos a hacerle. Pero, espera, ponle un wait Recapitulemos. ahí, exacto. Ya se te dio la oportunidad, Universidad del Norte, un diplomado, periodismo deportivo, pero desde pequeña ya te gustaba el fútbol, jugabas fútbol, hacías algún deporte. Usted me quiere hacer llorar, yo sé. ¿Por La qué? estoy viendo. No, Porque qué? es que me devuelve cuando ya me quiero adelantar. Ajá. Bueno, para seguir el hilo de la historia, yo soy guajira. Yo nací en Fonseca, La Guajira, manito. Pero ya no hablas como guajira. No, no, si lo hablo, sácame el apellido, hija, para que veas tú lo que está. Nací en Fonseca, La Guajira, mi familia vive en Barrancas, donde es Luis Díaz. De Luisito Díaz. Vecino de nuestra familia. Es primo. Y La Guajira es un departamento machista. Es verdad. No recuerdo un solo día que no haya querido ser periodista. O sea, te lo juro. O sea, desde que yo tengo conciencia de vida, yo presentaba los reinados y los reinados eran las muñecas. A los 7 años presenté mi primer acto cívico en el colegio. Wow. O sea, mi mamá decía que los profesores decían que yo podría ser una niña prodigio. Wow. Pero mi mamá, vuelvo y repito, en el desconocimiento, no saber llevar a una niña de pronto con tantas capacidades, que creo que me está pasando con mi hija también. ¿En serio? Sí, más adelante hablaremos con María de eso. Corina. Sí, y luego nos venimos a la ciudad de Barranquilla, ya yo tenía como 13, 14 años, Okay. y yo no tengo primas de mi generación. Entonces yo soy la única niña de la generación. Más difícil aún. Complicadísimo.
vengo de un departamento donde se habla distinto a una ciudad netamente civilizada. El barranquillero que vive aún en el sector más aislado de la ciudad habla bien. O sea, cuando te digo que habla bien, no tiene que ser culto, no tiene que ser el científico. cantadito, Exacto, habla normal, habla dentro del acento neutralizado. Y mis primos, además de hacerme el feo porque yo hablaba anormal para ellos, me decían, yo no voy a jugar muñecas. O sea, no voy a jugar muñecas, o aprendes a ver fútbol, o juegas fútbol con nosotros, o haces todas las actividades de los niños. Mira, jugaba béisbol. ¿Cuántos primos eran? 8. Wow. Jugaba béisbol, chequita, bolita uñita, fútbol de calle, me raspaba. Yo tengo full marcas en los tobillos porque jugaba a pata pelada en la calle. Y allí aprendí a entender el fútbol. Ok. 15 años, 16 años, y empezaba a ver fútbol y entonces las finales. Tu papá no te decía nada. ¿Tú qué haces viendo eso? ¿Qué haces Moni, jugando con mi eso? papá, cuando yo tenía 6 meses de nacida, me abandonó. Wow. Me dijo, hasta aquí. No pasa nada, no pasa nada. Ok. Cuando tenía 6 meses de nacida, decidió separarse de mi mamá y a partir de ese momento yo no tuve más comunicación con mi papá. Hasta el día de hoy. Hasta los 19 años. Apareció a los Porque lo busqué, me tiré de Barranquilla 6 horas y media a buscarlo, donde él vivía solita. Todavía recuerdo, me perdí, pero lo logré, lo encontré, conocí a mis hermanas, tampoco conocí a mis hermanas. Y no sabías que tenías hermanas. Sí sabía, pero éramos hermanas de padre y madre y no entendía, es una novela. Espérate. No, espérate. Es una novela. Espérate, o sea, esto me... Eran mis hermanos de padre y madre de un hogar construido por mi papá y mi mamá. Pero tú en La Guajira. Ajá. Y mi mamá se separa de mi papá. Y se queda y solo mi papá contigo. se queda con mis 2 hermanas y mi mamá se queda conmigo porque yo tomaba teta. Okay, Podemos decir teta, aquí podemos decir lo que quieran, ¿no? teta. Yo iba a decir una madre lactante. No, tomaba teta, entonces por eso mi mamá decidió quedarse conmigo. ¿Qué? Y entonces mi mamá inicia su aventura de vida conmigo y mi papá se queda con mis 2 hermanas que son mayores que yo. ¿Y tú te enteraste que tenías hermanas cuándo? Como a los 9 años. Wow. O sea, seguramente literal, de antes, pero la conciencia de querer desear un hermano ya como a los 9 años, que me acuerde que le preguntaba a mi mamá me decía, tú tienes 2 hermanas, tu papá vive en La Guajira y ya, esa era toda la información. Por lo menos tu mamá te lo decía y había... No se hablaba mucho del tema, yo supongo que por el mismo dolor que debe atravesar una persona que ha sufrido tanto, mi mamá ha sufrido tanto y yo no la juzgo. En cualquier momento uno como hijo en etapa de rebeldía claro, termina golpeando psicológicamente a los papás por el desconocimiento, pero ya en la adultez, la madurez, soy mamá. Claro. Y puedo comprender algunas situaciones, otras no tanto, mi mamá es clara en ello, porque hoy que soy mamá digo, yo no podría dejar a mi hija. No podría, o sea, no podría. No, y bueno, yo también acabo de ser mamá, o sea, tengo apenas un año estrenándome de mamá y de verdad tú, a veces las comparaciones no son buenas, pero tú comparas la historia y tú dices, yo no sería capaz de eso. Sí. Pero uno no sabe qué hay dentro de esa persona como para juzgar y para sacar conclusiones. Entonces ya eso queda entre tu mamá y tú o eso queda dentro de tu mamá. Dentro de mi mamá. Debemos nosotros como seres humanos aprender a respetar la historia de vida de todas las personas, claro, porque las circunstancias de mi mamá no fueron las mismas circunstancias mías, ni mis circunstancias fueron las mismas tuyas. Claro. Entonces, a partir de allí, uno dentro de la empatía empieza a generar comprensión por la situación que ha vivido el otro. Vuelvo y te digo, cualquiera me diría, ¿cómo le hablas a tu mamá? O cómo hoy amas, honro a mi papá. después de tantos años fuiste a buscar a tu papá? O sea, ¿para qué? Honro a mi papá. O sea, mi papá no hablamos ningún día del año, pero yo estoy planeando ir ahora en Semana Santa a llevarla a mi hija. ¿La conoce? La conoce. Y se llama como su mamá. Porque yo me llamo como mi abuela, la mamá de mi papá. Wow. Y soy la única nieta que se parece a mi abuela. Dios. La que sacó eso que tú ves hoy, o sea, la Corina que ustedes conocen es mi abuela. Mi abuela fue concejal del pueblo, era muy buena, hablando, ahora tenía oratoria. Ya sabemos de dónde viene ese perrenque, la ese fuerza empoderamiento, de eso, claro. y más en un departamento machista, como lo dijiste hace un ratito, que tu abuela, me imagino que fue en el 86. No, más allá. Bueno, imagínate, muchos años atrás donde aún
ahora mismo Y mi hay abuelo era cierta igualdad. machista, Imagínate. ejercía violencia de alguna manera sobre ella y fue una mujer muy sufrida, la admiro profundamente, bueno, que en paz descanse, ya no nos acompaña, pero mi abuela, tanto así que mi abuela me decía, Corina, si tú tienes más de 2 maridos, mi nombre te lo tienes que quitar. O sea, calcula la honra con la que mi abuela vivió. Mi abuela era una mujer intachable, pulcra, o sea, nunca faltó a su hogar. Cuando yo conocí a mi abuela, porque mi abuela también la conocí junto con mi papá, mis hermanas. Ya. Buena. Cuando yo conozco a mi abuela, Ajá. para mí fue la bendición más grande que Dios me ha regalado. Y te voy a explicar por qué. Porque esa etapa de mi vida yo no la tomé con dolor, yo la asumí con amor, porque empecé a entender mi verdadera identidad. Claro. Porque es que yo no me identificaba con nada de la familia de mi mamá. Mira Yo acá, decía, yo ¿por no qué me son tan parezco a raros? ellos son raros y yo soy... Porque a mis primas les gusta ir a lugares que a mí no me gustan, porque a ellas no les gusta estudiar y a mí me gustaba estudiar. Entonces ya le encontraste sentido a tu vida. Total. Mira, yo conozco a mis papás y automáticamente dije, ya sé para qué nací. Estoy aquí porque Dios tiene un propósito y el propósito es que yo a través de mi testimonio, que es lo que hago también, a través de mi testimonio pueda inspirar a otros que con menos o más recursos no han podido lograr o no han podido cumplir sueños. Ese es mi objetivo de Ay, vida. no, qué espectacular. Cori, y bueno, ya volviendo a lo de A lo del derecho, a lo ¿no? del No hay derecho, abogados, no hay abogados en la no hay familia. abogados en la familia, pero bueno, estudiaste tus negocios internacionales, después dijiste, bueno, voy a hacer un diplomado en periodismo deportivo. Sí. Y dijiste, bueno, voy a hacerlo porque ya tengo, mis primos me enseñaron, a mí me gusta, me llama la atención, me Pero apasiona. desistí, Moni. A O ver. sea, cuando me puse a estudiar negocios, yo dije, tengo que ser aterrizada, yo no tengo para comer, mi mamá no trabaja porque se dedicó al cuidado de su mamá y económicamente estábamos muy mal. O sea, ustedes no se imaginan lo mal que estábamos. Y yo decía, necesito empezar a estudiar para trabajar. Entonces, trabajar representaba, pues, solvencia económica y dije, en los medios es muy jodido llegar, es difícil, no es muy fácil. duro, es Sobre muy todo duro. yo que no tengo nombre, no tengo apellido, no tengo una mamá que me relacione, un papá que me relacione, no tenía nada. Es muy duro. Pero cuando Dios te escoge ni si te quitas. En mi último semestre de la universidad me llamó, no sé si lo recuerdas porque es persona adulta, Abel González. Abel González, claro que Claro, sí. bueno, Abel González me llamó un día de mi cumpleaños. ¿Por qué te llamó? O sea, ya se Porque mi conocían. exnovio, Ajá. mi exnovio, que Ajá. no tengo cómo pagar, vivo agradecida, por eso es bueno terminar bien las Bien. relaciones. Mi exnovio le propuso mi nombre porque él empezó a preguntar si conocíamos a una chica que le gustara el fútbol. Y él dijo, mi exnovia sabe muchísimo de fútbol, pero no es periodista. Ok. Y él dijo, no importa, yo la puedo construir. Wow. Y Abel me llama y vengo a la entrevista. Uy, esa es una anécdota buenísima. Me hace que Abel me pregunta, ¿tú eres hincha de Junior? Y yo le digo, no. En Organización Radial Olímpica. Imagínate tú, ni Y le te vaina, dije, estás aquí. Por eso cuando Dios te coge, nena, ni Sí, si te total, quitas. total. No, pero fuiste sincera. Sí, eso, total. punto, Y él punto. era fanático de Messi y del Barcelona y me pregunta, ¿y cuál es tu equipo favorito en España? Y yo, obvio, el Real Madrid. Bótenla, Cristiano por favor, Ronaldo. sáquenla de aquí, por Dios. Ajá. Ya me miran feo, cuidado, no van a ser hinchas del Real Madrid, porque bueno. Mira, y llega la entrevista y terminamos la entrevista y yo le digo, ay, señor, uno todo humilde. Tú sabes cuando uno llega por primera vez a los Muchas medios. gracias. Pero ay, gracias por la oportunidad. Ahora no, permiso. Gracias por la oportunidad. Y me Ajá. dice Abel, ¿dónde vas? Y yo, no, para mi casa, cualquier cosa me llama. No, yo te voy a probar ahora a la 1 de la tarde. En vivo. ¿Cómo? Así nos pasa, nena, Nunca todas. había hecho Así radio. fue mi primera vez. ¿Sí? Y fue con Jairo Pava. Uy, duro. Con Jairo Pava. Duro. A ver, monita, venga de la hora. Y yo, bueno, listo, voy a dar la hora por primera vez. Eso fue en otra cadena radial. Estaba yo en mi primer semestre Ajá. y voy a dar la hora. Normalmente uno dice, son las 3:45. Adivina qué dije. ¿Qué dijiste? Son las 45:03. Debut y despedida. No, hombre, ese hombre me miró horrible. Y yo decía, Bueno, yo no tuve ese debut tan cruel. bueno, yo sí tuve ese debut porque fue así a quemarropa y... No, lo primero que hicieron ese día fue cambiarme el nombre, abreviarlo. Me dijo que Corina era un nombre muy largo. También se lo debo a Abel. A Abel le debo muchísimo En serio. porque creyó en mí.
Ni siquiera mi ¿Eso fue en qué papá año? ¿Eso fue y en qué mi año? mamá, 2011, ni siquiera mi papá y mi mamá han creído tanto en mi talento como lo creyó Abel González. Que O en sea, paz tú sabes qué es descanse. meter a una chica de 21 años a hablar de fútbol, del equipo más importante de la región Caribe, abrirle el espacio, porque yo abría el espacio. O sea, Abel decía, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Ahora Emisora vamos Atlántica. con las noticias importantes del fútbol, Cori. Y yo abría el programa. Wow. O sea, era una cosa que de pronto la gente lo puede minimizar ahora, pero para mí yo estaba, o sea, yo no necesitaba más nada. Estaba en el lugar donde debía estar, donde quería Así estar, es. y era como un sueño cumplido. Y allí arranqué y me dijo, vamos a hacerte un periodo de prueba y si lo pasas te quedas con nosotros 6 años. Periodo de prueba. 6 años demoró el periodo de prueba hasta que tomó la decisión él de retirarme. Fue él quien decidió. Por algunas situaciones que pasaron, era muy celoso laboralmente. Sí. Sí, era muy celoso laboralmente y yo quería evolucionar. Claro, que ya estabas en una zona de confort y querías paz. Sí, quería Y no más es malo querer más, no es malo. Y bueno, yo dije, si Dios me puso aquí, en cualquier momento también me puede quitar. Yo no he sido muy apegada a las cosas. O sea, procuren también ser desprendidos porque somos seres en constante movimiento En evolución. y en evolución. Entonces, hoy lo que hoy te parece espectacular, mañana ya no te va a parecer chévere. Y está bien que estés tan concientizado de eso que mañana no te duela moverte. Entonces, yo me moví, me fui a las transmisiones del fútbol de la misma casa. Me quedé en Ok. emisora Atlántico, pero para mí fue duro, lloré, porque yo estaba acostumbrada a trabajar de lunes a viernes. Claro, Dejé de trabajar de lunes a viernes y pasé a trabajar solo los fines de semana. claro. Pero allí encontré un papá, Ramiro Alfonso Jiménez. Ay, divino. Ramiro ha sido como mi papá. O sea, es un señor que me cuida, me guía tanto que su esposa es mi madrina de bodas. ¿En serio? En su casa yo soy una hija más, o sea, Qué belleza. Ramiro me lleva de viaje, Ramiro si va de viaje me trae regalos, Ramiro en su cumpleaños, en Es mi tu cumpleaños, o sea, papá, es mi papá, o sea, es como si fuera mi papá. Y así lo siento, no es un tipo que le moleste mi evolución, que le preocupe que yo no haga cosas que me gustan, le gusta verme feliz, tanto que Ramiro hace chistes al aire para que yo me ría, porque yo me río de todo. Además, porque soy lenta. Entonces, hace unos chistes del año de la quema y yo nunca entiendo. Y yo, el otro día me estaba diciendo, esta mañana estábamos hablando y me dice que, cuéntame cuál es la película de Calimán. Y yo, ¿quién es Calimán? Yo tampoco sé. Me tocó googlear, como, Calimán, y que es una historieta famosa. Me Sí, tocó sí, es súper googlear. famosa. Sí, pues yo no sabía. No somos de esa época, Gordy. No Bueno, somos sí. de esa época. Y eso es como trabajar con tu papá que te ama, te No, protege. divino. Cori, en un mundo en el que, bueno, tú ejerces el derecho, o sea, Sí, trabajas como poquito, abogada. pero lo ejerzo. Exacto. Vienes acá a la empresa a hacer las transmisiones, te vas al Sí. estadio, Sí. has pasado por una cantidad de emociones con el Junior. ¿Cuál ha sido la experiencia? Me vas a contar 2 historias. Anda. La experiencia más bonita, más bacana que has tenido en tu carrera como periodista deportiva y la más horrible que tú digas, Moni, la verdad, yo no quisiera volver a pasar por eso en mi vida. Arranca por la que tú quieras. La más horrible. Algo que te haya marcado, que tú digas, uy, no, yo eso no La más horrible. quiero pasar por eso otra vez. La más horrible. Que son muchas. No, es que, ay, no sé, es que las redes son como tan sensibles con eso. Pero en términos generales me ha ido bien. Ajá. Me han querido bastante, gracias a Dios. No tienes tantos haters. Sí, pero con Abel González me pasó una anécdota. En un programa él empezó a hablar sobre el gerente deportivo de Junior de esa época. Ajá. Y empezó a hablar. Abel era un hombre muy radical en sus apreciaciones y fue muy fuerte en sus apreciaciones y empezó a decir cosas del gerente. Y me fui al estadio, jugaba Junior. Ajá. Y en el estadio el gerente me vio y me reclamó a mí. Ay, güey, madre. Pero no me lo reclamó amorosamente. ¿Sabes? No me dolió o no me afectó que él me dijera las cosas que me dijo, que todavía lo resiento. O sea, cuando lo resiento no es que me esté muriendo, lo esté odiando, solo que guardo distancia, porque a mí lo que me duele, me protejo. O sea, es mi estrategia para ser siempre así como ustedes me ven, para no ir por el mundo irradiando violencia. Pero ¿sabes qué me afectó? En ese momento que
alrededor estaban mis colegas y rieron. Güey, madre. Y me sentí tan desprotegida. Y más, o sea, en un ámbito masculino donde normalmente las mujeres no nos podemos destacar y es difícil que reconozcan nuestro trabajo. Así es. Mire, si es difícil para una persona, para un hombre, imagínense lo difícil que es para una mujer. El triple. Es durísimo, sobre todo en el fútbol, cuando vete a la cocina. No me ha pasado, no puedo mentir. Nunca. O sea, en mis, no sé ni cuántos años ya, tengo muchísimos años haciendo esto. Mira, nadie todavía se me ha acercado a decirme, vete a la cocina, dedícate a hacer otra cosa. Las redes sociales son vehementes. Gracias a Dios, porque yo me imagino a Cori respondiendo una cuestión de esa. No, pero mire, un día hago alguien, por ver. un día alguien, que ahí me prometí no volver a responder redes sociales con emociones. Ajá. Alguien intentó decir que las periodistas en Barranquilla, porque en una época dolorosa del periodismo, algunas chicas se desviaron y empezaron a tener relaciones con algunos jugadores, relaciones amorosas con Y algunos por una jugadores. pagan todas. Y entonces el chico, el periodista, insinuó que todas las mujeres en Barranquilla éramos, ustedes saben que a mí sí me Vacilaban molestó. con los jugadores. Y a mí sí me molestó, Claro. porque me pareció irrespetuoso que tú generalices. Y le dije que lo entendía porque en su casa seguramente su mamá y sus hermanas eran así. Y a partir de esas conductas uno empieza a juzgar el resto de la gente. Claro. Pero me prometí y luego hablé con él y le pedí disculpas porque responder desde las emociones no está bien. No, no es bueno. Fue violentarlo a partir de una generación de violencia y la violencia hay que erradicarla desde Cori, pero- todos los ámbitos. Pero ya que tocaste ese tema. Mira, ahora que soy abogada, ustedes me hubiesen preguntado esta vaina hace 5 años y le decía, ¡ay, qué golpe! Pero el derecho me cambió la vida. Cori, pero ya que Cuéntame. tú tocaste el tema Ajá. de eso de los jugadores, de la Ya periodista y está. tal, ¿algún No. jugador te ha tirado los No, pelos no, y te no, ha no. dicho, Cori, No. Cori, venga para acá, yo le hago el gol? Ah. Moni, ¿qué si soy flaca? Perdón. Mira, ¿ustedes saben cuántas mujeres en Barranquilla hay lindas? O sea, cuando te hablo de lindas, no te sí, yo soy linda, pero te hablo de lindas. Sí, nena, O sea, pero... ¿tú crees que, mírame ahí, ¿tú crees que Sebastián Viera, Sebastián Viera me que- mira oye, lindo? pero mira eso, qué guapa, Mira, mi primera entrevista, qué bella. allí estoy. Mira cómo me mira Sebastián. Una flaca. Yo he mira, sido la única periodista que ha ido a la casa de Mario Sebastián Viera a entrevistarlo. ¿En serio? La única entrevista que ha regalado a una chica fui yo. Además, somos muy amigos. Pero mira cómo se ve y que fea. Yo no te, o sea, ningún Mira la llevadera, Pero, Moni. nena, Mira ya el brasier que no combina con la no camisilla. importa, te El ves pelo tostado. divina. Mira sin maquillaje. No, por eso, mira, sin maquillaje. Negra del sol que El me bronceado, nena, llevaba. ya quisiera yo tener el bronceado ese, No, mira, nena, que yo soy una rana platanera. No le crean. Es que, mire, le voy a contar algo. Antes, para ir a la sede deportiva, hoy, gracias a Dios, tengo muchas facilidades para llegar, pero antes me tocaba agarrar 3 autobuses. Vivía al sur de la ciudad y me tocaba coger 3 autobuses para llegar a la sede, caminarme una loma. Si lloviera pico y placa, me tenía que poner unas bolsas en los pies porque la sede era barro. Sí. Y entonces me tocaba a mí subir la sede, mis primeros pininos. Y me tocó una Ay, generación bella. Los jugadores eran muy, muy bellos. Nunca ninguno te faltó no. el respeto, te insinuó Bonnie, algo, nada. tú me conoces y tú sabes que yo no lo voy a permitir. O sea, yo soy cero permisiva con los abusos. Y ningún jugador por ahí, un roce en algún momento con Mario Sebastián. Hoy somos muy buenos amigos, pero el roce quedó allí. O sea, Pero pues, Rosy, porque hacías hizo algún un comentario. ok. Hizo él un comentario irrespetuoso y yo lo refuté violentamente. Es que yo era violenta. ¿Cómo Antes fue de el ese, no, cuento? No, porque ya le prometí a ¿Cómo él fue que el no. cuento? Ay. Le prometí a Mario Sebastián. No le gusta que le digan Mario Sebastián. Si ustedes quieren enojar a Viera, díganle Mario Sebastián. Mario Sebastián. No le gusta que le digan Sebastián. Bueno. Y pasó así con Cheche Hernández, que me pusieron Urecheche Urecheche. por Cheche, pero éramos muy buenos amigos y nunca tampoco. No, es que no me gustan los futbolistas. Bueno, bueno, volviendo a las 2 preguntas que te hice en una. Ajá, ese fue el pedazo malo de la historia. Sí, porque el bueno son todos los días que he tenido la oportunidad Pero digamos de ejercer. algo que te haya marcado y que tú digas, wow, me pasó a mí, lo cumplí, se me dio, no sé cómo, pero se me dio, lo logré. ¿Qué fue? Moni, fue eso? o sea, es que yo pienso todo porque ¿Alguna yo, entrevista, Moni, algún a diferencia, viaje?
Por ejemplo, ¿Alguna acá, final acá que me tú está digas? acompañando una chica que quiero mucho y admiro, que estudia comunicación social. Ajá. Y tú le podrías preguntar a ella incluso cuál es su sueño y ella te podría decir, mi sueño es hacer televisión, mi sueño es hacer radio. Moni, yo quería ser periodista, yo quería presentar, pero yo no soñé nunca estar en una cadena tan importante como esta, porque yo lo veía imposible, o sea, no había Y ahora está en posibilidad. Telecaribe. Para mí estar en el canal Telecaribe y más porque yo no lo busqué. Se O te sea, dio. a mí me llamaron y me dijeron, tu talento lo queremos aquí y nos gusta lo que haces y eso ha sido una cadena. Las cosas que me han ido pasando a lo largo de mi carrera profesional han sido una consecuencia de la otra. Un buen trabajo te va arrastrando al otro trabajo, pero no es algo que yo haya soñado. Porque sería venir a echarte carreta que, ay, amor, imagínate que cuando yo hacía ¿cómo se llama lo que hacen ahora? Yo nunca hice esa cosa, pero chéverísimo. Lo que hacen un mapa de sueños. El mapa de sueños. Cero, o sea, yo me levantaba y decía, bacanísimo, no sé, tener plata en la cuenta para comprarme la ropa que quiero. Okay. Que es lo que Bastante aterrizada nuestra querida Cori. lo que tengo hoy. Ah, sí, el derecho. Estudien derecho. El derecho te hace, Te aterriza. sí, te hace mirar el mundo de otra forma. Ajá. Cori, Ya dejen de poner videos cuando yo era. a ver, mira Eso eso. no Pero mira que... es horrible, no. A mí no me gusta. No, Cori. Y además tenía como 21 años, el pelo negro, era horrible. Divina, divina. Ay, el señor ya falleció, ¿sabes? Sí, ¿quién era él? A ver, Es un cuéntame. hincha fiel de Junior y yo le cumplí, de las cosas que más me gusta de mi trabajo, no sé si te pasa, Ajá. te debe pasar más a ti que a mí, y te voy a decir por qué. Porque a través del trabajo de uno, cumplirle sueños a la gente, Es o sea, es una posible, es bonito cosa. tener esa posibilidad. ¿Sabes cuál era el sueño de él? No era caminar, ¿Cuál era? estaba en una silla de ruedas, Ajá. ir a un entrenamiento de Junior. Y estaba en todos tus, o sea, en tus manos poder hacerlo. Moví cielo y tierra y llevé al señor al entrenamiento de Junior. Ya no está con nosotros. Pero la hermana me escribió el día que murió. Ay, Sí. Dios mío. Y le logré cumplir. Y a ver, me dijo, hazle la entrevista para que quede grabado. Y también un chico que conversé con él hace unas semanas que me dijo, tú me llevas al entrenamiento de Junior, cumpliste mi sueño y gracias a eso hoy no consumo drogas. No necesito Le nada hice más. una pregunta que podía ser una de esas respuestas y gracias al señor No. productor que puso el video fue que respondió. Muchas Es que gracias, me de King. recordé. Gracias, de King, Gracias, don Pedro, muchas gracias. Ah, don Pedro, perdón. Don Pedro, don Pedro. Oye, Cuéntame. Cori, ¿alguna vez sentiste que tenías que demostrar más que tus colegas hombres para que te tomaran en serio? No. Nunca. Es que es súper raro. Van a decir, ay, siempre es lo mismo. Claro que es. No, porque si usted ha tenido la oportunidad de estar cerca de mí o hemos estado juntos, usted sabe que yo no me dejo. O sea, y no me dejo no solo en el periodismo, en mi vida en general, porque es que a mí me ha tocado muy duro, Moni. O sea, yo le digo a la gente, si a mí no me quiso mi papá, que es el ser más importante para la vida de una mujer, ¿usted cree que a mí me va a importar qué usted piensa de mí o cómo me percibe usted o cómo crea el otro que yo hago lo que hago? Desde luego habrá personas que digan, no me gusta el trabajo de Cori. Respetable. Eso sí lo Cada tolero. quien tiene Si su usted me dice, Corina, opinión. no me gusta lo que haces, respetable. Pero si tú empiezas a atacar a Corina como mujer, a Corina como ser humano, yo sí me empiezo a molestar y me sé defender. Porque no ha sido fácil. Aunque pareciera, aunque usted creyera que porque uno está aquí sentado y está hablando chévere y bueno, los aretes divinos y el reloj y la ropa y todo lo que uno ha conseguido, no nos cayó del cielo. Es verdad. Nos ha tocado luchar y nos ha tocado duro y nos ha tocado hacer un montón de sacrificios que ustedes no imaginan para poder estar donde siempre quise estar. Y entonces es por eso, nunca me costó. Incluso mis colegas me respetan y me quieren, es porque cada vez que alguno de ellos intentó menospreciar mi trabajo me hice respetar. Porque no es solo hacerte respetar por el hecho de ser mujer, crear un criterio. Yo considero que sé de fútbol. Claro. Y puedo hablar de fútbol con el que usted quiera. O sea, y me he sentado a hablar con técnicos de fútbol, y me he sentado a hablar con jugadores de fútbol, y me he sentado a hablar con gente que no sabe de fútbol. O sea, con todo el que usted quiera que yo me sienta a hablar de fútbol, podemos hablar sin ningún problema, con respeto, con altura, de lo que usted quiera, de transiciones. Les tiro un dato, y eso enamora a los hombres, porque a mi marido lo levanté así. ¡Ay, qué belleza! Moni, ya Menos mal sabes. a mi marido no le gusta el fútbol. Ah, gracias. bueno, casos Porque yo, excepcionales. Nana, y yo no sé nada de eso. No, Moni siempre está perdida. Cuando me ve me dice que hoy juega Junior, ¿verdad?
Sí, ahí juega Yo Junior. sé que juega Junior cuando veo a Cory. Cuando me ve, si no, ni se da cuenta que juega Junior. Oye, Cory, bueno, ya tocaste el tema de que te has hecho respetar. Así es. Trabajas duro por tu trabajo, por ser reconocida, por hacer las cosas bien. Sé que eres demasiado perfeccionista. Sí. Demasiado perfeccionista. Y eres de las pocas mujeres en Colombia que se dedica al periodismo deportivo. De las pocas. Hay muy pocas, o sea, contaditas, son muy pocas. Bueno, pero yo creo que hay más. Lo que es que no son tan visibles. Porque no es fácil no llegar. es fácil. Bueno, ahí es donde va mi pregunta. No es fácil. ¿Qué consejo le darías a alguna chica que tenga 18, 19 años, que quiera entrar al mundo del periodismo deportivo y diga, yo quiero hacer lo que hace Cory, quiero hacer lo que hace Andrea Guerrero, quiero hacer lo que hace esta, ¿cómo se llama? La de Melissa Martínez. Melissa Martínez, divina, por cierto. Todas son Melissa bellas. Martínez. Yo quiero hacer eso. ¿Qué consejo le puedes dar? Primero, no creer que porque lo está haciendo otra persona es fácil. No, para nada. Mira, Rafael Páez, que es un amigo que quiero muchísimo, me decía, tú sabes que estás haciendo algo muy bien cuando alguien cree que es fácil. ¿Sí me entiendes? O sea, tú ves jugar a Messi, a Lionel Messi, y que gambetea, que engancha, que dribla, que... ¿Qué es eso? Ok, después te damos las clases. Después damos las clases. Y entonces usted dice, eso lo hago yo. No puedo. No va a poder porque Messi desde los 5 años Messi está entrenando para hacer esas cosas. Claro. Entonces no piense usted que porque usted ve que la presentadora está allí hablando de fútbol. Ay, eso se lo escriben. Eso es no, eso es lo fácil. que le ponen y nada ¿Qué más tiene que tanto leer es y ya. decir que, como mi hermana, le voy a contar una anécdota, ojalá mi hermana vea esto para que se ría. Mi hermana, un día estábamos en la habitación viendo fútbol, Mundial Brasil 2014. Ajá. Y dice mi hermana, ay, tú eres súper creída porque tú crees que tú sabes de fútbol, mi hermana. Y pero sí, yo sí soy creída con lo que sé. Ajá. Y ¿qué tan difícil es saber cosas de fútbol? Vale. Atrevida. No, es cierto. ¿De dónde es Cristiano Ronaldo? No le estoy hablando de fútbol. De Portugal. Es información, mira, Samoni sabe. Le dije, ¿de dónde es Cristiano Ronaldo? Ay, fácil, de Brasil. Sí, Ok. claro. Ajá. No es fácil. No es fácil. Aunque pareciera ser fácil, no es fácil. Eso primero. Segundo, un estilo. ¿Cuál es tu estilo? Empieza a buscar, identificar. Por ejemplo, a mí me gustaba Andrea Serna. Me encanta la sobriedad. Yo tengo mucho para hablar de fútbol de Andrea Serna. O sea, la clase de esa mujer para hablar. No metan el ser humano, que el ser humano no cuenta cuando Sí. estamos trabajando. Y ay, que ella es mala gente. No importa, estamos hablando de ella como profesional. Y me empiezas a identificar tu estilo y a partir de allí, ¿qué voy a hacer yo que sea diferente a todo lo que ya está en el mercado? Claro. Y yo dije eso, hay muchas mujeres presentando fútbol, pero no hay mujeres comentando fútbol. Es que yo comento Tú fútbol comentas fútbol. en una transmisión de fútbol con un narrador que narra el partido y yo comento las apreciaciones junto a otro equipo. Claro, somos un equipo. Lo máximo que yo he hecho en el fútbol, y lo hice en RCN, cuando vivía en Cartagena, era que yo era voz comercial. Ah, pero cool. Nena, nada más leía comerciales y ya, yo no No, sabía pero eso también nada de necesita fútbol. un ritmo. Sí, más o menos. Claro. Más o A mí menos. eso me gusta. A mí me hubiese gustado, ¿sabes qué? Ser árbitro de fútbol. Me gustaría volver. ¿Sí? Invítame. Claro. Ay, pero es que hay que despedir a un monstruo. ¿A quién? César Páez. Ah, no, ya. Olviden eso, gracias. Corta. Señor Pedro, corte esa parte del podcast. Muchas gracias. Cory, gracias por, después de 3 meses, aceptarme la invitación. Esta es tu casa. Lo sé. Que este podcast sea para que muchas mujeres se inspiren y puedan lograr cualquier cosa que se propongan. Gracias a ti, Moni. Siempre he sentido que esta es mi casa. Es tu casa. Yo siempre he sentido que es mi casa y que a pesar que no tenemos muchos años conociéndose, me quiere robar a una de mis amigas, yo no lo permito. Siento también que me rodeo de las personas correctas. He tenido siempre esa virtud y tú eres de esas personas correctas de las que yo me rodeo. Así que nada, gracias por este espacio.
ojalá todas las chicas y los chicos que estén viendo este podcast puedan encontrar en cualquier cosilla que dije una motivación para inspirarse, porque los sueños, Moni, aunque ustedes no lo crean, se cumplen. No importa si no es el tiempo que ustedes lo desean, los sueños se cumplen. Así es, Cori. Bueno, nosotros nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Sigan conectados a Oro Podcast aquí entre nosotras. Chao. No necesitamos ser comprendidas, ni necesitamos que entiendas qué pensamos o cómo nos sentimos, porque todo es entre nosotras. ¿Quieres descubrirlo?